La Secretaría de Economía otorgó una concesión a la empresa minera Gorrión, filial de una canadiense que se llama Almaden Minerals, sin el consentimiento de la comunidad nahua en Tecoltemi. Esto ha pasado muchas veces en muchas partes del país, pero aquí la historia sí tiene una diferencia con otras historias que hemos conocido entre minas, compañías canadienses y etnias nuestras. Venga. En abril de 2015, la comunidad nahua de Tecoltemi, acompañada por Fundar y por el Consejo Tilla-Tlali, interpuso un juicio de amparo en contra de dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó a la hoy empresa minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla. Esta concesión se otorgó sin el consentimiento y sin haber realizado consulta alguna a la comunidad. Durante más de 2 años, la minera intentó diversas estrategias para que el juicio concluyera sin que se dictara sentencia y de esta forma evadir una condena al Estado mexicano por las violaciones cometidas. Además, evitar que se utilizara la ley minera, que contiene diversos artículos contrarios a derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Simultáneamente, la minera quería quitarse de encima el problema que le representaba el juicio, pues no lo había reportado ante sus inversionistas. En febrero pasado, un tribunal colegiado le dio la razón a la comunidad tras un recurso legal y la Secretaría de Economía no podía entregar o autorizar a la empresa canadiense la reducción y posterior desistimiento de las concesiones sobre el territorio de Tecolmi. Por ello, iría en contra de la orden de suspensión que el juzgado dio a la comunidad. En febrero pasado, un tribunal colegiado le dio la razón a la comunidad tras un recurso legal. La Secretaría de Economía no podía autorizar a la empresa canadiense la reducción y posterior desistimiento de las concesiones sobre el territorio de Tecoltemi. La decisión del tribunal colegiado es sin duda un logro para la comunidad que toca celebrar, pues da marcha atrás a la estrategia implementada por la empresa. Así, la comunidad nahua de Tecolmi ha ganado a una empresa canadiense. Acoustic Noticias. Y la verdad, niños, la verdad uno está ya casi acostumbrado a que siempre los locales pierdan, que siempre se le dé la razón al extranjero, que ya se arregló arriba, con quien se tenía que arreglar, y los de abajo se friegan, ¿no? Pero ahora es al revés. Y por eso es tanta la sorpresa, y cómo no, el gusto. Todavía yo estaba acordándome de las minas ahí en Wirikuta, y todavía con algún dolor, y ahora miren ustedes lo que ha pasado en Puebla, porque es una historia donde la ley tuerce a favor de la gente, y está en el teléfono la abogada de Fundar, Itzel Monroy. Itzel, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Broso. Gracias a ustedes. Oye, cuéntanos esta afortunada historia, finalmente, porque después de estar duro y dale con esto de las concesiones mineras de Gorrión, filial de Almaden Minerals, que no había tomado la opinión de la gente de la Sierra Norte de Puebla, o sea, de la comunidad, ahora le dan la razón a la gente. Sí, bueno, un poco lo que ustedes ya habían comentado. En 2003 y en 2009, la Secretaría de Economía le dio 2 concesiones mineras a esta empresa, que es filial de la canadiense Almaden Minerals, sin que hubiera habido el consentimiento de varias comunidades, de hecho, del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. El amparo que presentamos, junto con el Consejo Tilla-Tlali, es acompañando específicamente a la comunidad de Tecoltemi, pero en realidad afecta a muchas más comunidades, ¿no? Y bueno, en realidad este logro que ustedes ya comentaban es un logro intermedio, por decirlo de alguna manera. Todavía falta llegar a sentencia, pero sí es un logro que queríamos resaltar y celebrar, porque en realidad durante prácticamente 3 años, es decir, el amparo se presentó en 2015, en abril, pero prácticamente durante estos casi 3 años, la empresa minera estuvo pues interponiendo diversos recursos legales y aplicando diversas estrategias legales
tratando de evitar que se llegara a sentencia, buscando que el juicio se terminara de manera anticipada. Sí. Lo que hizo la empresa fue pedir salir del territorio de Tecoltemi, o sea, que las concesiones mineras se recortaran y que esos pedacitos de concesión se quitaran del territorio de Tecoltemi, porque si no hay concesiones en Tecoltemi significa que ya no hay materia para el juicio de amparo, ¿no? Entonces, lo que Fundar y el Consejo Teatlal hicimos, pues fue interponer también recursos legales a su vez, tratando de revertir esta estrategia de la minera, porque aunque ciertamente una salida de la minera en el territorio del territorio de Tecoltemi significaba un logro para la comunidad, en realidad lo que toca es que el juzgado de amparo que está conociendo del caso pues resuelva y analice las violaciones que fueron cometidas al otorgarse las concesiones, pero también queremos que el juzgado revise y analice varios artículos de la ley minera que en sí mismos han sido aplicados no solo en el caso de Tecoltemi, sino en otros muchos casos, como tú bien decías, y que en realidad son contrarios a los derechos reconocidos para los pueblos originarios y para los núcleos agrarios en la Constitución, pero también en tratados internacionales. Oye, a propósito, Itzel Monroy, a propósito de eso, de pronto uno también llega a pensar, y más cuando se trata especialmente de canadienses, no de estadounidenses, de canadienses, dices, qué raro es, porque ellos son muy especiales en ese tipo de tratos y contratos, porque generalmente los canadienses no solamente son farol de su casa, no son farol de la calle, sino también farol de su casa. Entonces también me entero que había este problema de quitarse de encima el juicio, porque parece que este problema específico, los canadienses aquí no lo habían reportado a sus inversionistas. Sí, efectivamente, bueno, comentar que existe un estudio de impacto en derechos humanos realizado por una organización que se llama PODER, que estuvo revisando también junto con el Consejo Teatlal y diversos informes de la minera, y en esa revisión de los informes de la minera respecto de este proyecto de oro y plata, pues se dieron cuenta que en realidad no hay no está reportado el juicio de amparo, ¿no? Fíjate. Entonces, digo, evidentemente, seguramente si sus inversionistas se enteraran de la existencia de esta inconformidad de parte de esta comunidad, pues seguramente no les gustaría, ¿no? Sí, porque además justo en este momento, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los canadienses están diciéndole a México, oye, págale bien a tu gente. O sea, claro, el salario mínimo que ustedes pagan de veras es de vergüenza, y hay que tener al trabajador en dignidad y con respeto. Es lo que se está manejando en la mesa del Tratado de Libre Comercio. Sería una tragedia muy peculiar que los inversionistas canadienses estuvieran atentando contra lo que defienden en la mesa del TLC. Sí, claro que sí, ¿no? Porque en realidad, digo, las violaciones a derechos están ahí puestas en la mesa, y pues justo a la empresa pues no le convendría que sus inversionistas se enteraran de la existencia de este juicio. Y también es importante decir que en realidad tampoco querían que conocieran de este juicio, y también querían quitárselo de encima, porque desde que se presentó la demanda, el juzgado otorgó a la comunidad la suspensión de cualquier actividad relacionada con la minería derivada de las concesiones. Entonces, bueno, evidentemente lo que querían era eliminar esta suspensión para poder realizar cualquier acto relacionado con las concesiones, y bueno, pues justo por eso estuvieron intentando estas estrategias para lograrlo, ¿no? Pero evidentemente, como tú ya comentabas, pues un tribunal colegiado resolvió uno de los recursos que nosotras interpusimos, afortunadamente de manera favorable, de modo tal que, bueno, nos concedió la razón. El tribunal colegiado resolvió que el asunto debe irse hasta sentencia, que deben resolverse las violaciones que fueron cometidas en el caso concreto, pero como te decía, también tiene que revisarse y analizarse la inconstitucionalidad y lo que llamamos la inconvencionalidad de diversos artículos de la ley minera, y que, como también ya te comentaba, pues en realidad no solo se han aplicado al caso de Tecoltemi, sino que aplican pues a muchos otros casos en el país. Entonces,
Si lográramos que el juzgado se pronunciara por esta inconstitucionalidad, pues sería pues una oportunidad que fuera pues aprovechada también por otras comunidades y otros pueblos. Claro, retumbaría en todos esos lugares donde tienen problemas muy similares al que en el que ustedes están trabajando ahí en el norte de Puebla. Celebramos con ustedes esta victoria intermedia y ojalá que sea una victoria total y también estemos platicándola aquí. Muchas gracias, Itzel Monroy, abogada de Fundar. Te agradecemos este tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Bruce. Gracias, Itzel. Buenas noches.